Generalmente la definición la hace en base a según cifras tensionales, y esas cifras tensionales han cambiado, ha evolucionado la consideración de lo que es hipertensión. Vamos a aplicar la fisiopatología de la hipertensión arterial, sobre todo la forma primaria, donde es una teoría, porque es primario, pero no está de todo aclarado, y las formas secundarias que son un poco bastante menos frecuentes y un poco más variadas. Describir la revolución de los diferentes órganos de la hipertensión, las complicaciones de la hipertensión. ¿Cómo se regula la hipertensión? O la tensión arterial. No es algo de fisiología. Básicamente la tensión arterial depende de tres grandes variantes, que es el gasto cardíaco, la bomba impulsando, la resistencia vascular periférica, que tiene un componente activo y pasivo, o sea, elasticidad de las paredes arteriales, que es pasivo, y el tono vascular, que es activo. Y el tercer elemento, el cual interviene, es el volumen intravascular. Con esos tres elementos en interrelación, estos son distintos órganos que regulan todos esos factores, usted tiene la tensión arterial. Esto es un modo de Brandwatch. El corazón determina el gasto, determina por lo tanto la fuerza por se contrae y el volumen latido, por tanto la parte de la sistólica. El vaso sanguíneo, sus dos componentes, la elasticidad y el tono vascular, tiene resistencia y capacitancia. El sistema nervioso autónomo puede actuar tanto en el corazón, produciendo aumento o disminución del gasto, dependiendo si es simpático o parasimpático, y sobre los vasos sanguíneos aumentando el tono vascular. Lo mismo hace la médula suprarrenal, la médula suprarrenal, liberando catecolaminas que tienen esa función sobre tanto el gasto cardíaco como sobre lo vascular periférico, y también tiene un efecto sobre los riñones. En el riñón, a través de la activación de los sistemas renales de angiotensina y aldosterona, se regula vasoconstricción, volumen, concentración de sodio, por tanto volumen intravascular, y tienen los dos elementos también que regulan la tensión arterial. Todo esto se van a interrelacionar entre sí. Parte de hipófisis también estaría a través de la vasopresina, y todos ellos regulan el tono en la tensión arterial. Resumido, aquí también lo tienen, pero en texto. El control de gasto cardíaco, los mecanismos con se regula la tensión arterial, el control de gasto cardíaco. Si tú controlas el gasto cardíaco, controlas la tensión arterial. El control de la resistencia vascular periférica, eso básicamente a través del tono, y el control del volumen intravascular, eso es fundamentalmente humoral. Componente neural se abre el control del gasto cardíaco a través del sistema nervioso autónomo. El simpático aumenta el gasto cardíaco, aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la contractilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca también. Por lo tanto, afecta la tensión arterial por los dos elementos, tanto por la resistencia como por el volumen latido. Mientras que el parasimpático, el efecto es el contrario. El simpático produce bradicardia y produce vasodilatación. Tanto cae el gasto cardíaco por efecto del parasimpático vagal. La arteria, como les dije, tiene dos elementos: un elemento pasivo, que es la elasticidad y el tono vascular, tanta componente, eso básicamente son los grandes vasos, mientras que los pequeños vasos, los capilares y las arteriolas, dependen fundamentalmente del tono vascular. Ahí la muscular es dominante, y el aumento del tono depende de forma activa de la contracción de esos músculos lisovasculares. Estos músculos lisovasculares van a responder tanto a vasoreceptores como a quimioreceptores. En el caso de los vasoreceptores, es una respuesta al estiramiento del vaso sanguíneo, hay mucho volumen, se estira y la respuesta es contraerse. En el caso de los quimioreceptores, tanto de forma autoclínica como paraclínica, liberando sustancias capaces de producir ese aumento del tono vascular. Por ejemplo, ahí está el óxido nítrico, que tiene la capacidad de ser el principal vasodilatador de porción endotelial y un efecto local. Pero también hay otros variadores locales, miógenos, prostaglandina, tromboxano, que todos ellos tienen la capacidad de vasoconstricción o hacer vasodilatación. Lo mismo ocurre con el CO2, la acidosis en general, la concentración de hidrogenio, tienen que ver con la resistencia vascular periférica, porque modifican la parte activa, la del tono vascular. Y el sistema humoral, que básicamente regula el volumen intravascular a través del sistema renal angiotensina. La vasopresina, que es factor natriurético, que es el responsable de aumentar o no la pérdida de agua libre, no dependiente de sodio.
y a través de él regula el volumen intravascular. Mientras que el catecolamina adrenal tiene un efecto mixto, tiene un efecto sobre el sistema renina-angiotensina aldosterona, lo activa sobre el vaso periférico aumentando el tono vascular y sobre el corazón produciendo un aumento del gasto cardíaco. Todo eso hace el gasto cardíaco. Aquí vemos un ejemplo de todos esos órganos, de todos esos sistemas. En el glomérulo, lo importantísimo es este aparato, que es el aparato glomerular, el control del arterio referente con el tubo contorneado distal. Aquí está la mácula densa, que es la parte de los receptores, donde se percibe la concentración de sodio filtrado, de presión dentro del mismo túbulo, cuánto líquido hay, cuánto sodio fue filtrado, y él da la información al arterio referente que tiene la capacidad de liberar la renina, y esta renina tiene efectos vasculares, vasoconstrictores, sobre la arteria aferente, llega menos sangre, o sobre la arteria deferente, aumentando la presión de filtración. Este es el feedback dentro de la parte glomerular o intraglomerular. Y, por supuesto, con la producción de la renina con el efecto local, pero la renina también tiene un efecto sistémico. La renina, que se produce por la reducción de la filtración tubular de sodio o la reducción de la presión arterial, esta renina va a actuar sobre el sustrato que es la angiotensina y lo va a convertir en la angiotensina 1. Esta se transforma en angiotensina 2, sobre todo a nivel pulmonar, aunque está en todo el tejido, la enzima convertidora, y esta angiotensina 2 es la que tiene su principal efecto. Biofeedback negativo de la producción de renina, pero va a actuar tanto a nivel vascular periférico, porque aumento del tono vascular, produciendo vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular periférica, pero va a actuar sobre la corteza adrenal, liberando aldosterona, y la aldosterona retiene sodio y agua, por lo tanto expande el volumen intravascular y también aumenta la tensión arterial, pero por la expansión de la bulimia. Como ven, tienen doble efecto. Y ellos tienen efecto de biofeedback negativo para inhibir tanto la angiotensina como la renina. A nivel de la glándula hipófisis, donde se produce la vasopresina, la ADH, la vasopresina va a actuar, su órgano blanco son los túbulos colectores. Ellos impiden la recepción de agua. Por eso se llama hormona antidiurética. Ella, al tener estos efectos del túbulo, el túbulo reabsorbe más agua por canales libres, acuaporina, y esa agua que se reabsorbe monta en la orina. Entonces el paciente orina menos, porque se llama antidiurética. ¿Cuál es el objetivo de retener agua? Diluir el espacio intravascular. Por lo tanto, ellos responden a un aumento de la osmolaridad plasmática, hay un aumento de la DH para tratar de disminuir esa osmolaridad. Y lo contrario ocurre cuando hay descenso de la osmolaridad plasmática, hay una disminución de la hormona antidiurética, el paciente orina mucho y de esa manera pierde agua libre y la osmolaridad plasmática va aumentando. Esto lo vamos a ver nuevamente en la parte de endocrino. No se apuren con esto, vayan teniéndolo como primera información. Entonces, definición de hipertensión. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Estado patológico en el cual la tensión arterial se encuentra por encima de los valores normales. Vamos a discutir qué es un valor normal. Y representa un factor de riesgo de pasar un evento mayor cardiovascular. Cuando hablamos de evento mayor cardiovascular, estamos hablando de los eventos vasculares cerebrales y el síndrome coronario agudo. Angina, infarto, muerte súbita cardíaca y por supuesto los eventos vasculares cerebrales, que puede ser isquémico o hemorrágico. Esto se llama un evento vascular mayor. El concepto de tensión arterial normal siempre ha sido un problema. Nunca supimos realmente qué era lo normal. Empezamos a tomar la tensión arterial en la mayoría de la población y había mucha variabilidad, sobre todo por grupos etarios. Entonces teniendo ese problema para decir qué era una tensión normal. El primer enfoque que se dio por el vista de factores de riesgo fue a través de los seguros. Las compañías de seguros se daban cuenta que cuando le ponían un seguro de vida a una persona que tenía una tensión arterial por encima de 160, generalmente ellos terminaban perdiendo dinero, porque esa persona se moría más rápido que si le ponían el mismo seguro, pero una persona que tenía 120 de presión. Entonces ellos empezaron a colocar valores de tensión arterial para hablar de normalidad, pero como un factor de riesgo de mortalidad. Entonces no es una distribución porcentual poblacional lo que el concepto de tensión arterial normal, no es lo que tiene la mayoría normal. Es que a partir de ciertos valores de cifras tensionales se convierte o no en un factor de riesgo para tener un evento vascular mayor. Entonces al principio la OMS hablaba de cifras tensionales 160-95 para hablar de hipertensión arterial. Eso era muy alto, empezaron a bajar las cifras, después tuvimos con 140-90, que todavía es aceptado por algunas clasificaciones para hablar de hipertensión arterial.
pero la tendencia moderna es incluso a disminuir esa cifra, porque hay trabajos donde demuestran que con 140-90 ya tú tienes factores de riesgo aumentados para tener un evento cardiovascular. Tendrías que tenerla menor que esos valores para que no seas o no caer en el concepto de tensión adecuada, óptima o buena. No el término normal, como si lo normal fuera bueno, no debería entonces darse esos valores hasta actuales que existe, por ejemplo, lo que tiene la OMS y la Sociedad Europea, que todavía hablan de 140-90. En los niños es un poco diferente. Se considera hipertensión arterial en los menores de 18 años, cuando la presión sistólica y la diastólica se hace por separado, están por encima del percentil 95 para su edad de acceso. Hay tablas donde se representan los valores de distribución, ejercicios de distribución poblacional de niños, niñas de distintas edades, y se ponen distribución porcentual dividido en porcentiles. Y hablamos de hipertensión cuando está la sistólica o la diastólica para esa edad y para ese género, cuando está por encima del percentil 90. Si también en el percentil 95 no hablamos de hipertensión. Esto es lo que define hipertensión en pediatría. Cuando ustedes vayan para pediatría, esas tablas están disponibles, deberían tenerlas disponible en una chuleta o en un teléfono o en una imagen para poder clasificar la hipertensión en los niños. Este es el trabajo que marcó la revisión completa de las cifras, considerar las cifras normales de presión arterial. El riesgo relativo de muerte o enfermedad cardiovascular mayor por enfermedad cardiovascular asociada a la presión arterial. Como ven, antes se hablaba de 160, 95, para hablar de hipertensión. Mira los factores de riesgo, qué tanto, el riesgo relativo está muy alto en todas estas personas, tanto en hombres como mujeres. Entonces, sí, es un factor de riesgo tener esa atención, pero 140 también era un factor de riesgo. Se bajó las cifras tradicionales de definición de hipertensión a 140-90 y sigue siendo un factor de riesgo elevado, pero no es uno el factor de riesgo. Entonces, entre 120, que es menor de 120-80, donde realmente es 1, y 140, hay una elevación de los factores de riesgo. La OMS y la Sociedad Europea hablaba de hipertensión solamente por encima de 140-90, pero entonces empezaron a hablar de otros grupos o subgrupos dentro de la normalidad, que hablaban de normal alta o elevada, pero no hablaban de hipertensión. O sea, estaban buscando eufemismos para no decir hipertensión en valores menores de 140-90. La Sociedad Americana de Cardiología y el American Heart dejaron de tonterías y ellos ya empezaron a hablar de valores distintos. Entonces, todos estos valores que están acá de 120 a 130, y de 80 a 90 a 89, ellos lo llamaban ya prehipertensión. Ya hablaban de prehipertensión y autorizaban que estos pacientes prehipertensos ya había que hacer intervención terapéutica, cambio de estilo de vida, incluso medicamentos, porque ya a esta edad, con estos valores de presión arterial, ya hay un factor de riesgo de morir de un evento cardiovascular mayor, que sea el evento vascular cerebral o cardiopatía isquémica. Como ven, tanto en hombres como mujeres, no está bien, no es suficiente estar entre 130, por ejemplo. No es un buen valor para tener una sobrevida más larga, sino tener esto que se hablaban de un valor de hipertensión o de tensión arterial óptima, menor de 120-80. A la larga, yo creo que la evolución va a ser que todo esto se considere hipertensión de distintos clasificados, 1, 2, 3, 4, distintos grados, y hablemos de normotensión o tensión normal, cualquier cosa que esté por debajo de 120-80. Esa es la tendencia. Pero, por ejemplo, este de la OMS, incluso estos valores todavía están vigentes. Yo hablaba antes, sí, 120-80 para definirla como óptima. Pero fíjate cómo hablamos de una normal alta entre 130 y 140, entre 85 y 89, entonces tendría que estar por debajo de 130 y por debajo de 85 para hablar de normal. Y como vimos en la tabla anterior, aún con estos valores hay un factor de riesgo. Y ellos solamente clasificaban o denominaban ya hipertensión el 140-90. Esta todavía está vigente y esta es la más, quizás la más conocida en la mayoría de los medios. Este de la Sociedad Europea se parece mucho a la de la OMS. Ellos trataban de hablar en el mismo idioma, el mismo concepto y utilizar los mismos valores, que es lo correcto para que no haya confusión. Y tenían más o menos la misma clasificación: óptima, normal y normal alta.
y los valores de hipertensión en grado. El problema comenzó por acá, el séptimo comité, que es el Comité Nacional de Expertos de los Estados Unidos, que es una asociación que se creó a distancia del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, que se unieron y crearon estos valores. Y empezaron a hablar de que estos valores entre 120 y 140 no eran normales, no se le debía llamar normal, y acuñaron el término prehipertensión. El término prehipertensión no fue muy bien visto, muchos dogmáticos les causaba picazón el término. A mí tampoco me gustó, la verdad, porque eso es así como siempre sacaban el símil, la metáfora. Prehipertenso es como estar preembarazado, eso no existe, o eres hipertenso o no eres hipertenso. Entonces, esta tendencia que utilizaba el quinto comité, el séptimo comité, era para llamar la atención sobre estos valores y que debía intervenirse estos valores. Ese era el objetivo real, ¿no? Que definirlo como pre. Era una forma de atención, no era normal, no era de la adecuada, y esto ya tenía que empezar. Por lo tanto, ya el mismo grupo, el mismo comité, pero se reunieron posteriormente y definieron estos nuevos valores de tensión y ya se dejaron de tonterías. Fíjate que ya bajaron los valores de hipertensión arterial. Para ello, hipertensión es 130-80. Todavía no está el 120-30, que lo ponen como elevada, no lo llaman normal, pero tampoco lo llaman hipertensión. La tendencia es que en un futuro esto también lo van a llamar hipertensión. Y solamente hablan de normal, 120-80, menos de 120-80, y de ahí para adelante son distintos grados de la hipertensión. Esta es la más actualizada que hay, pero como ven es de la Sociedad Americana del Corazón y el Colegio Americano del Corazón y de Cardiología, por lo tanto es de uso limitado. La OMS y la Asociación Europea todavía no han admitido esta clasificación, las conocen por supuesto, pero va a haber una tendencia, en algún momento tiene que unificarse todo el sistema y utilizar estos valores. Así que si alguien le pregunta cuáles son los valores normales de la tensión arterial, usted tiene que preguntar según la OMS o según el American Heart Association, para que tengan una idea. Aquí está el American Heart y el quinto comité, el comité anterior, que es el que le dije cuando comenzó el cambio, cuando empezaron a hablar de prehipertensión. Fíjate que hablan de normal, 120-80, pero estos valores que eran tierra de nadie, ahora empiezan a llamarlo prehipertenso y la hipertensión lo mantenían en 140-90. Pero ya no, ya lo cambiaron ellos mismos y ahora hablan de hipertensión ya de primer periodo desde 130-80. Esta que era de prehipertensión la llama elevada para dejar solamente como normal menor de 120-80. Esta es la tendencia. En el futuro esto también lo van a llamar hipertensión. No sé si yo llegaré a ver esta clasificación o no, pero por ahí viene. Ok, vamos a clasificarla según la etiología de la hipertensión. La hipertensión arterial se puede clasificar en primaria y secundaria. Primaria es la forma esencial o hipertensión esencial, es de causa no conocida porque es multicausal, muchos factores intervinientes para que determine la hipertensión arterial y representa casi el 90-95% de los casos de hipertensión arterial, prácticamente todos. La forma secundaria, menos frecuente, menos del 5% de la población, forma de hipertensión secundaria. Esta hipertensión secundaria son potencialmente curables porque hay una causa secundaria, que si tú quitas la causa que lo genera, tú curas la hipertensión. La forma primaria no se cura, pero sí se trata para el control de las hipertensiones. La forma de hipertensión secundaria puede ser de origen renal, endocrino, y hay otras causas. En el caso de la hipertensión secundaria de origen renal, posiblemente sea la más frecuente de todas las formas secundarias. En ella tenemos la parenquimatosis, es decir, cuando pierdes glomérulos, cuando pierdes masa renal. Si tú tienes insuficiencia renal, te vuelves hipertenso. Entonces la hipertensión es secundaria por tu falla renal. Y es una falla parenquimatosa porque permite masa renal. Pero puede ser que tus riñones estén, todos sus glomérulos estén bien, pero no estén bien perfundidos, que sean las arterias renales, ambas arterias renales, que estén parcialmente obstruidas completamente. Entonces tienes isquemia renal y estableces hipertensión renovascular. Esa hipertensión también es una forma secundaria. Tú quitas la obstrucción, logras hacer un bypass o un probo de recanalización, repermeabilización de ese vaso sanguíneo y desaparece la hipertensión arterial. Podría ser potencialmente curable de forma quirúrgica. Y ahí también lo ven los reninomas. Son tumores secretores de renina. Son tumores primarios también de acá, pero
estímulo es primario, pero la causa de la hipertensión es secundaria. Y no son muy frecuentes, bastante raros realmente que te producen hipertensión arterial de tipo secundario. Mientras que la hipertensión endocrina, la causa más frecuente son las patologías tiroideas. Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo, en ambos casos, están asociados a hipertensión arterial. Tú modificas, corriges el trastorno endocrino y las cifras tensionales pueden llegar a normalizarse. Entonces, cuando tengas un paciente con hipertensión y afectación de la fluidez tiroidea, estás obligado primero a controlar la fluidez tiroidea y después reevaluar cómo evoluciona o cómo se comportan las cifras tensionales para ver si estabas ante una hipertensión primaria o secundaria, porque los primarios también se echan a la tiroides. También están la endocrina primaria, las patologías suprarrenales, que puede ser a nivel de corteza o a nivel de médula. En la corteza tenemos la enfermedad de Cushing o los hiperaldosteronismos. Esta la vamos a ver en endocrinología, no corran con esto. Mientras que en la médula está el feocromocitol, que lo que se produce es catecolamina y aquí lo que se produce es aldosterona. Mineralocorticoides, glucocorticoides y catecolamina, dependiendo de la ubicación de la producción excesiva de estas sustancias, no se produce la hipertensión arterial. Otra forma de hipertensión arterial que tenemos acá es la hipertensión inducida por el embarazo, o la preeclampsia, o eclampsia, o la proxemia también la se conoce, se han dado muchos nombres. En la hipertensión inducida por el embarazo, con manifestación neurológica, proteinuria y edema, la gestosis del embarazo, ya vamos a ver una tabla donde vemos cómo está la etiología. Es una patología bastante frecuente, en ginecología se ve con bastante frecuencia. Es una enfermedad que puede comenzar ya desde la semana 20 del embarazo, aunque suele manifestarse después de la segunda mitad, en la clínica hipertensiva, y el paciente se complica. Es un alto riesgo de mortalidad, tanto materno como infantil, del producto del feto. Y es bastante frecuente. En nuestro hospital, en el Rosete, usted pasa por sala de parto y todos los días hay 3, 4 pacientes con hipertensión inducida por el embarazo en algún grado de complicación. Preeclampsia leve, moderada, severa, incluso eclampsia y las complicaciones de medio interno como el síndrome de Helen, que son las formas más frecuentes. También puede haber hipertensión secundaria al uso de fármacos, medicamentos que suben la presión arterial. Los simpáticos miméticos tienen un efecto que puede subir la presión arterial. Los que tengan alto contenido de sodio expanden el espacio intravascular y pueden producir hipertensión arterial. Entonces, esos fármacos, ahorita que estamos utilizando los esteroides, pueden tener un efecto de subir la tensión arterial. Los antiinflamatorios también tienen esa tendencia. Hay que estar pendiente de ellos porque quizás la hipertensión del paciente es por este producto y no porque tenga una forma de hipertensión primaria. Corrige los medicamentos, quitar las posibles causas y la hipertensión resuelve. ¿Okay? Entonces, menos intensa, pero también son posibles estas formas de hipertensión secundaria. Esta es la fisiopatología, un intento de representar la fisiopatología de la hipertensión arterial esencial. Por ser hipertensión arterial primaria o esencial, se desconoce exactamente la causa. Lo que sí estamos muy claros es que hay un defecto en la excreción renal de sodio. Aparentemente la orientación está por la excreción renal de sodio. Y hay un trabajo de Nicolás Madia que fue publicado en New England y también fue publicado en algunas revistas de nefrología. Nicolás Madia es un nefrólogo y que da una explicación muy buena, inteligentísima, de la posible etiología de la hipertensión arterial esencial. Nuestros riñones fueron creados, definidos para el hombre antiguo, donde la ingesta de alimentos no tenía sodio agregado. El sodio agregado, el salero, fue una invención del hombre moderno. Antes no había sal en las mesas ni en las cocinas, solamente la sal que traían los alimentos. Por lo tanto, nuestros alimentos tenían una alta riqueza de potasio. Vegetales, frutas, carnes tienen gran cantidad de potasio, pero muy pequeña cantidad de sodio. Y nuestros riñones estaban diseñados para reabsorber sodio y eliminar potasio, porque esa era nuestra dieta, baja en sodio, alta en potasio. Pero al cambiar la dieta universal, porque descubrimos la sal, la refinamos y la ponemos en la mesa y se lo agregamos a cuantos perulitos o comida tenemos, le echamos sal, ahora tenemos una dieta muy alta en sodio y muy baja en potasio. Un riñón que está entrenado, creado para retener sodio y le da mucho sodio de la ingesta, termina produciendo hipertensión arterial.
El defecto en la excreción renal de sodio y baja ingesta de potasio, la combinación de esos elementos produce hipertensión, expansión del volumen intraplasmático y aumento del gasto cardíaco por autorregulación. También está el componente de disregulación neurohormonal, otra teoría, donde el trastorno básicamente es por la sensibilidad del simpático, la presión de los receptores beta, y por esa causa de hipertensión arterial. Y un defecto general del transporte del sodio y calcio. También ha tratado de utilizar esta teoría para explicar la hipertensión esencial. Aparentemente está más por el trastorno intrarrenal, por el mecanismo de regulación renal a nivel tubular y vascular de la vasa recta de los riñones, el intercambio de iones, sobre todo el efecto sodio-potasio. Entonces, exceso de sodio y efecto de potasio puede ser la causa que haya tanta hipertensión en el mundo moderno. Hay trabajos importantísimos en sociedades primitivas, indígenas, donde están alejados de la civilización, donde ellos no tienen consumo de sal agregado porque no la conocen, no la han descubierto, no la han llegado por la contaminación de la civilización, y prácticamente en esas poblaciones no había hipertensión. Aprendieron a conversar y después se vuelven hipertensos. Así que eso es una teoría de la hipertensión arterial, pero no es lo único, porque entonces sería muy fácil curar la hipertensión. Le dice a la gente que conoce sal y listo, se les quitó la hipertensión. No es tan fácil. La mayoría responde a la disminución de la ingesta de sodio, pero no cura. Aquí está otra forma de hipertensión arterial secundaria, la hipertensión por hipoperfusión renal, isquemia renal. Si hay isquemia renal, hipoperfusión, se aumentan los niveles de renina. Vean esta explicación. Ambos los riñones con su masa glomerular normal, una aorta con sus arterias renales indemnes, y cada uno con una tasa de flujo plasmático renal de 50 mililitros por minuto. Por eso da una tasa de filtración glomerular por medio normal alrededor de 100 mililitros por minuto. El problema es cuando el flujo se distingue entre una arteria y la otra. Aquí vemos como dos riñones, una tiene un flujo disminuido de 35 mililitros por minuto, porque hay algo de estenosis unilateral de la arteria renal, en este caso de la arteria renal izquierda. La arteria renal contralateral simplemente suprime, cubre el defecto 35, ve como 65 y mantiene la misma filtración de 100. Aquí el paciente no está hipertenso, está compensado. Aunque esta isquemia, este riñón está como loco disparando renina, porque él percibe que está en isquemia. Entonces empieza a producir renina y puede darle efecto sistémico hipertensivo, aunque la función renal todavía esté conservada. No le hace una creatinina y está normal, pero ya está produciendo renina. Y el tercer evento es cuando la estenosis es bilateral, cuando la estenosis, vean aquí como las dos arterias renales están obstruidas, entonces ya el flujo plasmático renal está disminuido, la filtración no está disminuida, entonces tienes hipertensión arterial, por isquemia renal y falla renal estable. Este paciente tiene un alto nivel de creatinina. La pregunta es, ¿qué obstruye las arterias renales? Si es una persona de mayor de 65 años, debemos pensar en la esteroideosis, que es la principal causa de hipertensión renovascular. Pero en menores de 35 años puede haber hiperplasia de la íntima de estos vasos sanguíneos, con tumores vasculares, hay proceso obstructivo y produce una isquemia o una obstrucción parcial que puede ser unilateral, de estos riñones. Y la hipertensión arterial secundaria. Después que se produce la isquemia, se libera la renina, y la renina, usted sabe cuáles son los efectos. Transforma las angiotensina en angiotensina, esta se convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2 es la que aumenta la función vascular periférica, aumentando la tensión arterial, sobre todo por la diastólica. La angiotensina 2 actúa sobre el músculo cardíaco, aumentando el gasto cardíaco. También la angiotensina 2 actúa sobre la corteza suprarrenal, liberando el aldosterona y reteniendo sodio. Por lo tanto, expande el volumen intravascular. Al expandir el volumen intravascular, expande el volumen latido. Entonces, el volumen latido también es aumento del gasto cardíaco. Entre ambos, aumento de la resistencia y aumento del gasto cardíaco, produce un aumento de la tensión arterial. Todo esto ocurre cuando hay isquemia renal uni o bilateral. Aquí tenemos otro ejemplo de hipertensión secundaria, la hipertensión inducida por lumbar. Esta cascada es conocida de la hipertensión inducida por la base. La fase inicial de esta es la que todavía se está discutiendo, está discutida. Es una enfermedad todavía no muy bien aclarada.
sabemos que hay un desequilibrio entre la masa y el flujo sanguíneo de la transplacenta. O sea, ese balance entre perfusión y necesidad de oxígeno por parte de la placenta es lo que termina produciendo la hipoperfusión, la unidad útil placentaria, y liberación del útero, en el útero, de estos mediadores hipertensivos. Libera renina, aumenta el nivel de prostaglandina, de serotonina, de endotelina también, la disminución de la producción de óxido nítrico. Entonces, produce aumento de la producción vasoconstrictora y disminución de los vasodilatadores. Esa angiotensiva que se produce a nivel del útero tiene el efecto vasoconstrictor periférico, aumenta la resistencia y produce hipertensión arterial. Pero también esa liberación de estos elementos de hipoperfusión produce una degeneración de tromboplasia y se libera tromboplastina. Se genera una coagulación intravascular disimulada, un fenómeno inflamatorio con obstrucción vascular y liberación de tromboplastina. Estas proteínas inflamatorias y la tromboplastina se deposita la fibrina en los glomérulos y cae la filtración glomerular, porque hay una glomerulonefritis. Esta proteinuria también se presenta en el es la clínica del paciente con hipertensión deseada por el embarazo. Aumento de la tensión arterial, proteinuria, al caer la filtración glomerular, disminuye la reabsorción de sodio tubular, porque es el feedback glomerular. Recuerden que hay caída de la filtración de sodio, aumenta la presión de renina y hay menos reabsorción de sodio. Aumenta la reacción para que orine menos sodio, está filtrando un poco. Eso expande el volumen intravascular y produce edema e hipertensión. El punto es cómo se llegó a este desbalance. Esta es la parte que no está muy clara. Posiblemente las causas primarias de este desbalance, o sea, hay un componente de inmunidad alterada, herencia y defecto en la angiogénesis. Lo que hemos encontrado en estos pacientes que tienen hipertensión inducida por toxemia por el embarazo, ¿okay? Hay un desbalance en la angiogénesis. Los factores angiogénicos uteroplacentarios donde se forman las arteriolas espiraladas están alterados. Los factores proangiogénicos están disminuidos y los antiangiogénicos están aumentados. Entonces tenemos un flujo placentario entre placenta y útero, la unidad uteroplacentaria, donde hay disminución de la perfusión del flujo. Las arterias están allí, pero son muy rígidas, prácticamente no se dilatan y entonces el flujo está comprometido. Y eso produce la hipoperfusión. Esa es la obstrucción funcional y orgánica de arteriolas espiraladas. Menos flujo sanguíneo por disminución de su capacidad de vasodilatación. Recuerda que no produce óxido nítrico. Hay disfunción endotelial, caída del óxido nítrico, de la prostaglandina, aumento de la endotelina y el tromboxano, que son vasoconstrictores. Y si activación de la cascada de coagulación, la producción de la CD por activación de la tromboplastina. Y esto afecta a múltiples órganos. No solamente afecta el riñón, no solamente afecta el aparato vascular periférico y el corazón, también el sistema nervioso central, donde hay hipertensión en el sistema nervioso central, y afecta el hígado. O sea, afecta a múltiples órganos y se produce la toxemia del embarazo, donde es una enfermedad de falla multiorgánica y puede llevar a un síndrome de Geno, que es la complicación mayor de estas enfermedades. Es bastante frecuente. A partir de la semana 20, incluso puede ocurrir hasta semanas después del parto, puede darse todavía, pero lo más frecuente es que aparezca después de la semana. ¿Qué pasa con la hipertensión cuando se hace crónica? Esa es la historia natural de la hipertensión. O sea, tú puedes tener factores hereditarios, tu mamá es hipertenso, tu papá es hipertenso, vives en un ambiente urbano occidental donde comen mucho frito ley, mucho tostito, mucha sal, y eres un prehipertenso porque estás casi determinado por tu herencia que te vas a convertir en prehipertenso. Pero aquí no hay hipertensión todavía. A esta edad te toman la tensión arterial y está normal. Pero si bien tu función cardíaca a esta edad, te hacen eco y ven tu función cardíaca, van a encontrar en algunos casos un aumento del gasto cardíaco. Hay una tendencia a la hipertrofia ventricular izquierda, aún sin hipertensión. El corazón está respondiendo a estos mediadores de producción endógena para aumentar la producción de la actividad eléctrica, o sea, catecolamina, angiotensina, todos esos elementos están aumentados y tú empiezas a producir esos factores, aunque todavía no estés hipertenso, hasta que por fin te vuelves hipertenso. Dependiendo del tipo de hipertensión, el debut de la hipertensión es variable. En el caso de la hipertensión primaria, que es la esencial, que es la más frecuente, generalmente comienzan a la edad media de la vida. Antiguamente a nosotros nos enseñaba que comenzaban después de los 45, 50 años. Ahorita estamos enseñando
que puede verse tan temprano después de los 35 o 40 años. Ha disminuido la aparición de la hipertensión arterial. Hemos tenido incluso hipertensos primarios con de 20 años, una cosa rarísima, pero puede hacer. Porque la hipertensión secundaria, en la que hay una causa, generalmente se ve más en jóvenes, mientras que esta hipertensión esencial son de personas de edad media, o de la edad media, como dirían algunos. Ok, entonces tiene la hipertensión temprana. Pero la hipertensión hay aumento de la resistencia vascular periférica, el remodelado cardíaco, el remodelado vascular, pérdida de elasticidad y todos los efectos secundarios de la hipertensión ya establecidos. Recuerden que con la hipertensión se da dos daños, el daño hipertensivo y el daño vascular, que es la ateroesclerosis. La hipertensión es un factor de riesgo que acelera el depósito de la placa aterosclerótica a nivel subendotelial. Se deposita LDL, la cual es oxidada, fagocitada por el metrófono y se convierte en una placa. Eso lo produce la hipertensión. Entonces, durante esta etapa, donde está comenzando con la hipertensión, esas placas están creciendo, están volviéndose cada vez más grandes y en más sitios, que se van alimentando la aterosclerosis, se va acelerando la aterosclerosis hasta que aparecen las complicaciones. Las complicaciones nuevamente pueden ser ateroscleróticas, que son vasooclusivas, o hipertensiva, que es el daño de órganos por el fenómeno físico puro de la hipertensión. Y esto puede ser en edades variables, 50, 60 años, y la manifestación puede ser los eventos vasculares cerebrales mayores que hemos mencionado. Por ejemplo, por el corazón, puede ver que haya hipertrofia cardíaca por hipertensión, crecimiento cardíaco. Puede ser que ese corazón después se haga insuficiencia cardíaca por hipertensión, una cardiopatía hipertensiva. Esos son trastorno hipertensivo, pero en el mismo corazón puede ser que lo que haya aterosclerosis, una obstrucción de las coronarias, y lo que haya ocurrido es un infarto, una arritmia o una muerte súbita cardíaca. En el caso de la hipertensión, en los vasos sanguíneos se puede ir dilatando, la pérdida de la elasticidad y formándose aneurisma. Se puede ver una disección aórtica, un aneurisma de la aorta, que puede producir ruptura o embolismo en ese mismo sitio arterial, una complicación de la hipertensión arterial. Al nivel arterial, en el glomérulo, en la arteriola al frente, por el glomérulo esclerosis, termina produciendo una caída de la filtración y falla renal establecida a largo plazo. En nuestro país, la diabetes y la hipertensión son las causas más frecuentes de que los pacientes terminen en una unidad de diálisis. La glomerulopatía secundaria, hipertensión y diabetes. A nivel del sistema nervioso central, puede haber infarto por obstrucción vascular o aterosclerosis, o un fenómeno vascular de ruptura, aneurisma, con un evento vascular cerebral hemorrágico, émbolos que se generen desde el corazón y o de los grandes vasos y navegan al sistema nervioso central y se establece el evento vascular. Como ven, esas son cómo puede evolucionar la hipertensión. ¿Qué podemos cambiar? ¿Podemos cambiar la herencia? No. Pero sí podemos cambiar el ambiente desde esta fase inicial, aprender a comer mejor, a tener una vida saludable, para que estos elementos se establezcan y llegues a viejo en mejores condiciones. Más sanos. Aquí está en la lista de las complicaciones de hipertensión arterial, de cirofono, las complicaciones hipertensivas y aterapia. Complicación hipertensiva, la hipertensión arterial, las hemorragias, que le dije, la ruptura de los vasos sanguíneos. No tiene que haber un aneurisma para que se rompa. Simplemente el aneurisma, el microaneurisma puede formarse después y puede haber la ruptura, dependiendo de un medio de una emergencia hipertensiva, romperse un vaso sanguíneo que está parcialmente lastimado. A nivel glomerular por la nefroesclerosis, fallo renal, a nivel cardíaco, pues el remodelado cardíaco, insuficiencia cardíaca, con hipertrofia ventricular izquierda, los aneurismas de la aorta, descanso, y la retinopatía hipertensiva, también el proceso severa por retinopatía hipertensiva. Entonces, secundariamente, estos vasos retinianos lastimados producen hemorragia, y la hemorragia favorece zonas de área de donde se pierde la visión o incluso hasta el desprendimiento de esa retina. Complicaciones ateroscleróticas de la hipertensión arterial, la acumulación de la placa aterosclerótica se puede expresar como un infarto coronario, un muerte súbita cardíaca secundaria a una arritmia cardíaca, puede ser una TB o una taquicardia ventricular complicada, que el paciente no reacciona, no atiende su rescate y se muere en el sitio, una muerte súbita cardíaca. También puede ser fenómeno trombótico, que se libera, se obstruye el vaso sanguíneo y se produce un evento vascular cerebral, pero obstructivo, en este caso izquierdo.
Estratificación de riesgo y la prognosis. Entonces, esto también es la Organización Mundial de la Salud, en el 99, como ven, y hablan de factores de riesgo, dependiendo del grado de hipertensión arterial y la presencia no de factores de riesgo, afectación de órganos blancos y comorbilidades, tú clasificas el riesgo de sufrir un evento mayor cardiovascular. Por ejemplo, si tú tienes hipertensión en grado 1, pero no tienes nada más, ningún factor de riesgo, es decir, no eres obeso, no eres sedentario, no eres fumador, tienes esa condición de tu edad de menor de 50 años, tienes ciertas condiciones, tu riesgo de tener un evento mayor en 10 años es bajo, menos de 15% de que te pueda ocurrir. Pero puede ser grado 1 con una hipertensión no muy elevada y tener una condición clínica asociada. Por ejemplo, el diabético tiene falla renal, ya ha tenido eventos vasculares cerebrales previamente y tu riesgo de tener un nuevo evento es muy alto. Es decir, que casi un tercio de todos esos pacientes que tienen estos de riesgo, en menos de ese año van a tener un evento vascular o cardiovascular mayor, después un infarto o un evento cerebrovascular. Entonces, hay que trabajar sobre los factores de riesgo para evitar el daño de órganos y si hay condiciones clínicas que sean, los parámetros de tratamiento son más agresivos. No es lo mismo tratar a un paciente diabético que a un no diabético, por ejemplo. En esos casos hay que ser más agresivo y para lograr el control no solo de las infecciones, sino de eliminar los factores de riesgo. Por eso es bueno estudiar los factores de riesgo cardiovasculares por los factores que son modificables o no, para ver cuáles puedes modificar y disminuir estos factores de riesgo de muy alto a una forma alta, mediana o incluso llevarlo a bajo riesgo de ser posible. Ustedes no es que van a decidir cuándo se van a morir, pero sí pueden decidir de qué morirse. Es libertad de ustedes si quieren morirse de un infarto, hagan todo lo que está mal para tener un infarto. O si quieren morir de cáncer, ya saben qué tienen que hacer para morirse de cáncer, comienzan a jugar y eligen de qué morirse y parte de la calidad de vida que van a recibir. ¿Okay? A ver, ya, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Déjenme salir de la presentación. Venimos acá. Andrea, ya tengo una pregunta tuya acá. Vamos a prender la cámara.